en un pleno proceso de reforma educativa. Lo que pasa es que no usamos la palabra reforma porque preferimos usar un término un poco más profundo, ¿verdad? Que es transformación educativa. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es mejorar en tres aspectos: en calidad, en inclusión y en equidad. Hemos tenido ya 5 reformas en Paraguay, desde 1912 más o menos, pero lamentablemente no han producido los objetivos propuestos. No ha habido calidad, no ha habido inclusión, no ha habido equidad. Es más, hoy las pruebas diagnósticas son muy lapidarias con la calidad educativa en Paraguay. Estamos ocupando los últimos lugares de la tabla. Eso que hoy nos llena de orgullo, estar en los últimos lugares de la tabla en términos de infección del coronavirus, también estamos en la última tabla, en la última parte de la tabla en educación. Entonces, si es que hablamos de que no hay calidad en la educación medioambiental, en realidad no está en ningún lado, ¿verdad? Pero es una oportunidad. Preferimos nosotros, en vez de describir la realidad, escribir lo que podemos hacer y lo que podemos soñar. Si realmente nos apropiamos de esa descripción del futuro como una especie de profecía, entonces creo que va a ser muy, muy posible que suceda ese milagro. Hemos tenido, evidentemente, nuestra malla curricular tiene a la educación ambiental. Es más, hay un bachillerato técnico, incluso en ciencias ambientales, que tiene materias como, por supuesto, educación ambiental es una de las materias, agroecología, administración, economía, o sea, meteorología, o sea, todo, hasta la sociología rural en el bachillerato. Pero yo creo que el cambio más grande que tenemos que hacer viene no tanto del cargar información en la gente, sino encarar una educación distinta, una educación vivencial y experiencial, no una educación que simplemente libera contenidos, sino que los hace vivir, porque uno no puede enseñar a respetar el medio ambiente. Uno tiene que respetar el medio ambiente como vivencia. Entonces esa vivencia se traslada a quienes conviven en el mismo espacio, ¿verdad? Incluso si un alumno escucha a un docente referirse a la naturaleza como algo importante, como algo de la cual él forma parte, si el alumno percibe el respeto a la naturaleza en su docente, entonces él también lo va a hacer. Si esa vivencia se puede llevar al mismo teatro de operaciones, o sea, hacer actividades al aire libre, entonces va a venir realmente un cambio importante. Pero ese es el espíritu de la reforma, ¿verdad? En un proceso participativo estábamos llevando todo este sueño, no solamente hacia lo ambiental, sino hacia todo el sistema. Y lamentablemente vino este evento global, y entonces estamos ahora en una pausa que no sabemos cuánto va a durar. No sé si eso responde medianamente, pero si querés vamos a los detalles, ¿verdad? Quizás en la siguiente pregunta no, perfecto. Más detalles. Perfecto, señor ministro. Muchísimas gracias. Le vamos a trasladar esta misma consulta a Carmen Monjes de la WWF Paraguay. Profe, hubo un cambio, un segundito, entonces entró Patricia Rocher. Patricia Rocher, ok. ¿Qué tal? Hola a todos, gracias por estar. Coincido con lo que justamente dijo el viceministro. Para mí una de las cosas más importantes para comprender justamente como para incorporar la educación ambiental dentro
de una persona, más que tirar contenidos, es hacer que vivan esos contenidos, ¿verdad? Hay un ejemplo, hay una metodología que se llama Escuela en el Patio, creo que es boliviana la metodología, y justamente lo que hacen es incorporar los términos, hablando, ¿verdad?, de la educación formal, incorporar los términos de educación ambiental o todo lo que se quiera ir enseñando a los niños dentro de todas las, o sea, de manera transversal, no solamente en la cátedra de ciencias o de educación ambiental, sino en todas las cátedras, y invitando al niño a salir afuera. Entonces, no sé, hacer matemáticas, pero con cosas que se encuentran en el patio. O sea, tratar como de ir generando esas experiencias y esos contactos. Para mí eso es algo muy importante y justamente como dijo, sí, estamos ahora en un momento de cambio y de repensar qué cosas, es un momento como para empezar a ver, bueno, qué podemos hacer de acá en adelante, ¿verdad? Y también creo que algo que podría llegar a fortalecer, atendiendo a la situación actual de la educación en nuestro país, no solamente la educación ambiental, es tratar de generar sinergias con diferentes actores, ¿verdad? Que la educación no recaiga solamente en el Ministerio de Educación, sino también aprovechar todo el conocimiento que hay en el Ministerio de Ambiente, a lo mejor, bueno, de mi parte hablando, ¿verdad?, también de las ONGs. Nosotros tenemos, por ejemplo, una iniciativa de ecoclubes que estamos haciendo con la Escuela Aula Viva, entonces buscar también mecanismos para ir fortaleciendo lo que actualmente tenemos como educación. Muchísimas gracias, Patricia Roche, con esto súper bien. Le trasladamos la misma pregunta a Marcos Ortiz de Atopo. Buenas noches, al viceministro, también a todos los panelistas, también a todos, gracias por la invitación. Bueno, yo quería dividir esa primera pregunta en dos, porque es bastante importante. Y lo que dice el viceministro, ¿verdad?, o sea, golpea mucho por las tres cosas que tiene el ministerio por aplicar y las cuales él cita que todas han fallado, ¿verdad? Y no solamente ahora, sino que la educación hace bastante tiempo estamos sufriendo esto. Entonces, en la experiencia que nosotros tenemos como ONG, estamos aplicando una metodología justamente la que falta hoy en día en el ministerio. Nosotros, como yo siempre digo en las capacitaciones, el tema ambiental no es una materia nada más, porque es un hábito que nosotros tenemos que saber desde chicos. Y recalco lo que dice ahí Pati, también el viceministro, que todo tema ambiental, si no llevamos a la práctica, va a ser imposible y tener resultados. Y los resultados que tenemos hasta ahora son negativos. Podemos dar el ejemplo de los tapabocas tirados en las calles, los guantes tirados en la calle, que estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Que no solamente están haciendo ese trabajo los chicos, ¿verdad? Entonces, si nosotros hasta hoy en día, por experiencia propia, digo que el tema de educación ambiental lo estamos llevando como una materia, nos estamos llevando a la práctica. Si nosotros, como dicen los compañeros, si nosotros estamos hablando de los árboles, si los chicos no tienen árboles en la escuela, no salen a explorar los árboles, no salen a mirar los frutos, las semillas, no van a llevar a la práctica, van a escribir en un papel y luego van a estudiar para pasar. Y esta materia no se estudia para pasar, se estudia para aprender y colaborar. Y la otra parte, ¿qué falta? Yo creo que falta una capacitación directa, porque yo veo una falta de información para los docentes. Yo sé que el ministerio le capacita a sus docentes en varias cosas muy importantes que hoy están usando y hoy le están capacitando también, pero falta una capacitación para ellos en temas ambientales, pero no en temas ambientales muy específicos, pero para eso estamos nosotros que estudiamos temas ambientales, nos formamos en esto, pero los docentes no se formaron en esto, pero sí en cosas básicas que pueden ya los chicos empezar a hacer en las instituciones. Cuando eso se complica, ahí nos acuden a nosotros para ir a las escuelas o cosas así, ¿verdad? Entonces, de mi parte, cuando nosotros enseñamos la importancia de los árboles, los chicos van y siembran la semilla.
preparan a uno, ven los árboles, escuchan las aves. Entonces, es el proceso que Paraguay necesita ahora de la educación ambiental. Dejar de tomar esto como una materia, sino que tomar como un hábito, y cada cosa que se dice es una práctica. Y para ir cerrando, entonces yo creo que falta eso, que los docentes se capaciten en temas ambientales y que el ministerio trabaje en un currículum, que el docente sepa qué hacer, en qué año, en qué momento del año y qué proyectos hacer. Y para cerrar también ahí, a mí me emocionó mucho ver la carrera técnico ambiental, en donde eran el curso que yo me fui a enseñar eran 6 nada más. Empezaron 20, salieron, entonces no hay una propaganda, no hay una motivación, y yo sé que eso pasa en nuestras carreras, tanto como ingeniería ambiental, forestal, ecología humana, que no hay una promoción fuerte como para que se enganche la gente, y tampoco no hay una promoción fuerte que para que la gente quiera estudiar ese técnico. Entonces, me fui a encontrar una realidad de 6 alumnos que empezaron 30 y que ellos no sabían cómo llevar a la práctica, porque no había docentes que estaban capacitados para eso. Entonces, para hacerle la primera pregunta, no tomar la educación ambiental como una materia, sino como un hábito, y que eso tiene que estar acompañado de mucha práctica, y que falta el interés del ministerio en formar un currículum ambiental, que el docente esté y sepa las herramientas y poder prepararse para sus clases, no solamente de buscar sus materiales o de informarse con nosotros de las ONG que podemos estar siempre para consultar. Entonces, con eso cierro. Muchísimas gracias, Marco Ortiz. Ahí nos estaba dando un poco de su parecer, entonces, referente entonces a la primera pregunta que le trasladamos ahora. No sé si está Pablo con nosotros, si nos puede aportar un poquitito más, porque ya en el panel anterior ya estuvo diciendo algo, pero si quiere reforzar así para que él se integre nuevamente en este siguiente panel. Sí, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Bueno, yo más que nada quería aportar un poquitito, o destacar la importancia no solo de adquirir conocimiento en cuanto al contexto nacional por parte nuestra, ¿verdad? De ONGs, técnicos, de repente gente entusiasta que está en esto, porque muchas veces planteamos una mirada muy sectorizada de lo que es la educación ambiental. Por ejemplo, ir a dar una charla de educación ambiental, y creemos que con eso ya solucionamos la vida. Es parte, ¿sí? Pero como dijo Marco, o sea, la educación ambiental se tiene que vivir. Cuanto más herramientas le demos nosotros a los que están en la primera línea con los chicos, ¿verdad? Los profesores en este caso, más ellos van a aplicar esa salida en las mallas curriculares, ¿verdad? Entonces necesitamos justamente más conocimiento de las diferentes realidades que tenemos como país, ¿verdad? No es lo mismo hablar a un docente de una escuela rural en Cazapá que en una escuela de la periferia de Asunción, por ejemplo, con sus contextos sociales, económicos, ¿verdad? Y ambientales. Y generar justamente compromisos, ¿verdad? Compromisos también sociales y políticos, ¿verdad? Para activar, o sea, sectores tanto públicos como privados pueden aportar, ¿verdad? Y hoy en día parece que estamos todos desconectados o muy dispersos, ¿verdad? Entonces, que puedan fortalecer e impulsar todos juntos, podamos impulsar todos juntos un plan nacional, ¿verdad? Que hoy en día no se está dando, ¿verdad? Palabras clave: voluntad, compromiso, vocación, convicción, integración y activismo, ¿verdad? Hay muy buenas experiencias en Paraguay, pero son casos muy aislados. Cada uno tiene su lucha diaria o muy sectorizada, ¿verdad? Nosotros como ONG también, es lo que nos toca, nuestro campo de acción o nuestra zona de influencia, ¿verdad? Y son muy esporádicos también porque se necesita incentivos. Muchas veces se necesita para llevar un plan de educación ambiental bien estructurado, reforzado, se necesitan recursos.
los voluntarios, los jóvenes, la información está hoy en día. Hay muy buenas experiencias acá en Asunción, por ejemplo, el año pasado con movimientos de voluntarios limpiando playas, arroyos, cauces hídricos, ¿verdad? El tema es que nosotros vivimos moviendo el avispero y cuando las avispas, jóvenes o los voluntarios que quieren activar se nos vienen encima, tenemos esa dificultad de que el recurso fue puntual para una acción muy puntual. Y terminó el recurso y terminó el tema. Y estamos, muchas veces se quieren buscar, en este caso se quieren buscar culpables, pero nosotros lo que tenemos que buscar todos juntos es soluciones. Todos estamos, es más, este tema del coronavirus, a nivel de educación, a nosotros que tenemos alguna que otra materia que llevar, para mí es una súper reingeniería poder estar hablando con ustedes. Yo no soy fan de las cámaras, entonces esto para mí es educación y comparto plenamente con el viceministro en un panel que hizo en televisión, ¿verdad? Que la educación no puede parar. La educación no puede parar y tenemos que reinventarnos con eso es educación. Conectando. Eso es lo que para mí podría aportar yo a lo que es esta primera pregunta, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Y para cerrar esta primera pregunta, le tenemos a otro conocedor en la educación ambiental, él es Oscar Rodríguez, representando acá al Club de Observadores de la Naturaleza. Te trasladamos la palabra a vos, Oscar. Saludos a todos los panelistas y gracias por permitirnos participar. Bien, el primer punto, que es una pregunta me parece para el gobierno, pero me gustaría complementarle, creo que el señor Fernando muy bien ya se explayó al respecto. Y me gustó mucho esa palabra de que no sea una reforma, sino una transformación, porque justamente esta estrategia tiene el nombre de un gran personaje de la educación paraguaya, el profesor de apellido, creo, Centurión, y él abogó por de vuelta volver a una educación nuestra. Lastimosamente en los 90 compramos un enlatado educativo que trajo algunas cosas interesantes como la educación ambiental como un componente, pero hizo que ese enlatado que se comprara haya exponenciado lo foráneo y de alguna manera eso permeó en la estrategia educativa. Por eso esta cuestión de la transversalidad, que ya los panelistas hablaron hasta el cansancio, para mí nunca permeó desde el punto de vista, y es muy fácil de corroborar solamente mirando rápidamente Google Earth. Uno pone los mapas de satélite de 1900, justamente desde que se implementa esto en el 92 hasta hoy, y vemos que definitivamente esta estrategia no ha funcionado. Así que creo que todos deberíamos sumarnos a esta transformación que urge en la conservación. Pero no pongo la cámara porque me genera inconvenientes de conexión. Espero me estén escuchando bien, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Bien, con relación al segundo punto de esta misma pregunta, ¿qué le faltaría al MEC para mejorar la comprensión de estos temas ambientales? Concuerdo con los panelistas del primer grupo y con todos los de este grupo también, en que estamos queriendo enseñar algo como si fuera matemáticas, como si fuera castellano, que son cuestiones que te pueden servir para tal o cual parte de tu vida, y nos estamos olvidando del tema de esencialidad, de cuestiones de que tenemos que tomar la educación ambiental como lo que es vital, y tenemos que contagiar al docente, que es el soldado de primera línea,
con ese amor, y realmente es muy sencillo. A mí me ha tocado la oportunidad de estar en muchas capacitaciones como alumno y como capacitador y ver transformaciones instantáneas cuando uno tiene la oportunidad de demostrarle rápidamente, cuando estamos hablando de educación ambiental, de qué se trata. Ejercicios muy sencillos de conectarnos con que somos naturaleza. Primero somos biología y después todo lo demás. Yo suelo hacer un ejercicio con mis alumnos de taparnos la nariz y que cada uno anote cuánto tiempo puede estar sin respirar. Esa es la cantidad de tiempo que podemos separarnos de la naturaleza, de nuestro medio ambiente. Entonces, cuando empezamos a entender lo esencial, empezamos a entender todo lo demás. Tenemos que olvidarnos de las abstracciones de los libros, de esa experiencia, enseñar naturaleza en la cajita. La cajita le llamo yo al aula. Es absurdo, ¿sí? Ver la fotografía de un ave en un libro es algo tan abstracto. Cuando uno sale del aula y puede ver 20 o 30 especies a su alrededor a simple vista, ni siquiera necesitando binoculares. Entonces, yo les invito, pero fuertemente, a que nos unamos todos, que el Ministerio de Educación sea el catalizador y entrenemos fuertemente a estos hombres de primera línea, pero fuertemente, porque vamos a aprender mucho de ellos, porque ellos tienen en el campo el Aranduka Atu, que es algo fantástico. ¿Cómo enseñar una educación ambiental de un ecosistema que no nos corresponde? Urge descentralizar la educación y enseñar el ecosistema donde ese docente está como primer énfasis. A partir de lo micro, de la plaza, como mencionaba una persona en otro contexto, en el otro panel, desde la plaza del barrio, ¿qué especies tenemos? ¿Cuáles son los árboles nativos que están ahí? ¿Cuáles son las especies introducidas? ¿Por qué no cambiamos esas especies introducidas para que vuelvan nuestras abejas, nuestras aves? Eso es realmente, para mí, tiene que ser la herramienta de cómo empezar a cambiar todo eso. Y urge, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Siempre un placer escuchar sobre estos temas ambientales, aquí referente a Paraguay. Siguiendo con el debate, entonces vamos a hacer la segunda pregunta, en donde los adultos en el Paraguay recibieron poca o ninguna educación sobre temas ambientales. Es importante llegar también a un público mayor. ¿Cuál sería la estrategia si es que fuera el caso? Entonces le trasladamos a esta pregunta al viceministro Fernando Pif. Efectivamente, los adultos, bueno, yo no soy técnicamente un baby boomer, ¿verdad? Baby boomer es justo hasta 1964 y yo nací en el 65, entonces no soy baby boomer oficialmente, pero tampoco soy millennial, ¿verdad? Me falta un largo trecho. Pero nosotros no recibimos esa educación, es verdad. Para algunos, incluido yo, algunas circunstancias íbamos al campo y teníamos esa vivencia y tuvimos algo de contacto, ¿verdad? Pero hay muchos que no tuvieron ni contacto ni educación formal en temas medioambientales, que por otro lado en el mundo entero tampoco era una realidad, ¿no? Hacia los años 60, 70, 80, recién a finales de los 80 y principios de los 90 que aparece, ¿no? Y sí, Oscar dijo muy bien, esa reforma quizás en algunos casos consiguió algunos éxitos, como por ejemplo incluir a muchos alumnos dentro del sistema, pero la calidad no aumentó, es más, probablemente disminuyó, porque fueron incorporados miles y miles de docentes de una manera muy acelerada, se invirtió muy poco en capacitarlos. Entonces, ni el docente ni el alumno que pertenece a mi generación, incluso menores que yo, han recibido educación ambiental. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que pueden ayudar mucho actividades
como por ejemplo A Todo Pulmón. Eso me encantó, la organización, creo que Oscar está ahí, de amigos, observadores de la naturaleza. Yo creo que la observación es el primer paso del método científico, ¿verdad? Y también es el primer paso de amar algo, ¿verdad? No tiene que conocer para poder amar. Y ahí está el problema, hay un problema ahí, que es un problema también de la educación ambiental, ¿verdad? La educación ambiental no está, es distinta a disciplinas como por ejemplo la matemática, porque cuando uno estudia matemática o física, uno estudia para conocer, o uno estudia para desarrollar una capacidad específica. O sea, está en el conocer. En cambio, la educación ambiental está en el ser. O sea, uno tiene que incorporar un valor. Entonces, por eso es que es transversal ambiental, porque es un valor. Igual que la responsabilidad, de hecho, el respeto es sobre la que se fundamenta la educación ambiental, el respeto. Y sobre la responsabilidad, que es su hermana menor. La materia tronco en realidad es el respeto en la educación, no es otra cosa. Porque si no tiene respeto, no es educación, así nomás. Y entonces, y ahí dentro del ser, que es una profunda convicción de una persona, que esa persona es una imagen, que es una convicción, es una certeza que uno tiene, ahí está alojada la educación ambiental. Porque, claro, por supuesto el ambiente también tiene, la educación ambiental tiene su componente de conocimiento, ¿verdad? Evidentemente hay que saber de los detalles que involucran a esa educación. Sin embargo, ese proceso, o sea, ese sustento para que sea efectivo, tiene que estar depositado en el ser, en las convicciones. Entonces, esa es la dificultad que se ve en la educación, sobre todo de los maestros, que tienen que ser ahora los que generen esas capacidades de sus alumnos, porque si ellos no han sido educados en educación ambiental, es también difícil, no han tenido la vivencia, es también difícil que se conviertan en agentes efectivos de esa educación, ¿verdad? Es un asunto lógico. Entonces ahí hay muchos desafíos, pero ahí es donde entra la creatividad, ¿verdad? De generar espacios de participación, de acción, como son estas organizaciones, ¿no? Donde, si los involucramos, podemos generar esas conciencias, ¿verdad? Esas capacidades que están alojadas en el ser. Me parece que está apagado tu micrófono. Profe, se te apagó el Sí, micrófono. ahí se me silenció. Bueno, esta misma consulta le trasladamos entonces ahora a la representante de la WWF, Patricia Roche. Bueno, ¿qué tal? Sí, bueno, efectivamente coincido con, justamente también mencionaron los panelistas en el grupo anterior, el grupo más complicado, el grupo objetivo más complicado para el tema de educación ambiental son siempre los adultos, ¿verdad? Porque ese cambio de hábitos es mucho más fácil de hacerlo a través de niños, incluso jóvenes, pero sí hay estrategias y no por eso deberíamos dejar de lado, porque justamente los adultos son los actuales tomadores de decisiones, son aquellos que más consumen actualmente en este ritmo de vida, entonces si bien hay que tomar estrategias diferentes, no hay que dejarle de lado a este grupo. Y existen varias formas, incluso personalmente me tocó hablar con gente que, por eso a mí me encanta trabajar con niños sobre todo, porque los niños van a la casa y en la casa transmiten a los padres. A mí me tocó hablar con una mamá que me decía que el papá cazaba, ¿verdad? Mucho, y el niño a través de un programa de educación ambiental en el que estuve involucrada, iba contando a la casa la importancia de los animales silvestres,
bueno, y ciertas cosas que hizo que el papá tenga vergüenza a él porque su propio hijo le decía eso y empezó a cambiar un poco el hábito, ¿verdad? Si bien eso no se da obviamente en muchísimos casos, sí puede ocurrir a través de los niños. Entonces yo creo que los niños son una estrategia también para llegar a las casas y a los padres. También creo que la comunicación es un mecanismo, alguien mencionó en el panel anterior que la comunicación justamente es una forma de llegar a ese público grande, y también la importancia de la formación de los formadores, ¿verdad? Así como mencionó justamente el viceministro, el poder capacitar, el poder empaparle realmente a aquellas personas que van a ser los que transmiten a las demás generaciones. Entonces es muy importante también llegar acá a ese grupo. Y quería comentarles también un caso. Estuve un tiempo voluntaria en un parque nacional que estaba fuera del país, y estaban en el Departamento de Educación Ambiental y tenían varios ejes y formas de trabajar, y uno de esos era el trabajo comunitario, y uno de los puntos principales era trabajar con adultos mayores. Y lo que se hacía era, el programa llevaba a los adultos mayores dentro del parque y con ellos se hacían actividades ahí. Y el saber cómo justamente esa vivencia, ese compartir, ese salir, estar en contacto con la naturaleza, con estos adultos que sí eran de un ámbito urbano y de zonas muy carenciadas, estar en ese contacto llegaba incluso ya adultos mayores, ¿no? Me refiero a, no sé, como 80, 75 años, así todo con un bastoncito y eso algunos. Y sí, en algunos ves ese cambio, entonces nunca es tarde tampoco para poder, y esas personas siempre, todos somos portadores. Vos decís, ¿para qué vamos a estar trabajando con gente de 80 años? Pero ese señor de 80 años puede estar viviendo con un niño de 5 años también. Entonces, por eso es que, si bien hay que trabajar en estrategias diferentes, no, hay que saber diferenciar bien con qué grupos y de qué manera trabajar con cada uno. Profe, otra vez tu micrófono está Muchísimas apagado. gracias. Ahí está. Sí, ahí está. Muchísimas gracias, Patricia. Vamos a trasladar esta misma consulta a Oscar Rodríguez. Ok, Fátima, pero pensé que seguía el orden. Pero claro, con mucho gusto. La andrología. Bueno, tenemos que hablar un poquitito porque hay diferentes. No sé a qué se refieren con adultos en Paraguay. Adultos ya somos desde el punto de vista legal, dependiendo la sexualidad, un montón de cuestiones acá. Pero en fin, 25 años. Pero yo voy a entender la pregunta como la andrología, ¿verdad? Que es la especialización de educación de adultos mayores especialmente, ¿verdad? Es esencial. A ver, nosotros somos una cultura donde es bien interesante, pero están los nietos, los padres, los hijos, los abuelos, los bisabuelos, todos juntos en un mismo lugar. Eso tenemos que explotarlo muchísimo, porque los baby boomers, como dijo el viceministro, son personas que nacieron hasta el 64, y la generación X, que es mi generación, yo nací en el 70, justamente cuando nacía la educación ambiental desde el punto de vista conceptual en Estocolmo. Unos meses después nacía yo. Y es bien interesante porque nuestros abuelos conocen el bosque atlántico del Alto Paraná cuando empezaba en Caguazú. ¿Sí? Mi primer viaje a Ciudad del Este, yo tenía 8 años y vi un yaguareté en el segundo arroyo cruzando después entre Caguazú y Cazapá. Entonces, pero me da la piel de gallina siempre que me acuerdo eso, porque todavía le veo al yaguareté sentado a la mañana temprano, exudando con su respiración por el cambio de temperatura. Fue una imagen así muy. Entonces, nuestros abuelos vieron eso, yo vi eso, y en menos de una generación, yo les pido que hagan esa ruta. Esa ruta, yo les garantizo que no era así. Entonces, cuando tu abuelo te cuenta, cuando tu papá te cuenta, es absolutamente otra experiencia. Tenemos que involucrarle y muchísimo a los adultos. El MEC y todos los que estemos en educación ambiental, tenemos que trabajar muchísimo con los adultos. Va a ser absolutamente esencial.
nosotros, y hablo siempre de ejemplos porque creo que los maestros, los educadores tenemos que hablar porque tenemos la experiencia de ese maestro que nos tocó, ¿verdad? Porque al fin y al cabo eso es lo que queremos hacer, tocar, como dijeron los panelistas, tenemos que ir a lo esencial porque eso es lo que queremos enseñar. Una experiencia bien interesante porque yo trabajo con turismo y llevando turistas, yo le dedico muchísimo tiempo durante mi tour a la educación ambiental. La educación ambiental es ciencia y arte. No existe una única manera. Vos siempre tenés que adaptar tu discurso a la cultura de las personas, al rango etario, a un montón de cuestiones. Entonces tenés que ser un artista, tenés que ser un mimo, tenés que ser teatrero, por eso es fabulosa y fantástica, ¿verdad? Estábamos en una charla durante la cena y una persona, porque nosotros siempre contratamos a cocineros del lugar, que es muy importante para la cuestión de si vamos a pensar en nuestros proyectos en sostenibilidad. Y se me acerca doña Eli, la cocinera, terminada esta charla donde estaba hablando sobre los mamíferos de la reserva de Maracayú y la gente se veía de alguna manera impresionada con la oportunidad que tenía de ver huellas, porque más que huellas hoy lastimosamente difícil de que los encuentres a los mamíferos ahí, porque los pocos que quedaron se han adaptado a escuchar la voz del hombre y saber que es muy peligrosa. Entonces están, por suerte todavía, pero doña Eli me cuenta al día siguiente durante el desayuno, vos sabes qué hice don Oscar anoche. Al llegar a mi casa tiré la escopeta de mi marido por el pozo. Entonces, así como decían panelistas anteriores, nosotros siempre tenemos como opción invitarle a las personas que están trabajando con nosotros, a los guías, cuando visitamos un parque nacional, etcétera, que nos acompañen en algún sendero, porque podemos siempre darle un valor agregado con nuestros conocimientos, con nuestras experiencias. Y la persona adulta cambia y la estrategia tiene que ser totalmente distinta que cuando enseñamos a adolescentes y a niños. ¿Qué pasa? El adulto ya tiene como presentado que todo lo que él vivió le hace saber todo. Entonces, ese primer prejuicio es una cuestión que cuesta muchísimo soltarla. Imagínense, los baby boomers y la generación X es la que hoy nos gobierna tanto en el Estado como en las empresas que toman decisiones sobre los recursos ambientales y ellos no tuvieron educación ambiental. Imagínense ese desafío. Y estamos en una generación, por la cuestión de la velocidad del cambio climático, que ya no podemos pegarnos el lujo de usar esa frase de los mitines políticos que decían, ahí está la generación que tratará los recursos naturales de manera distinta. Ya no tenemos ese tiempo, señores. Tenemos que involucrar y tenemos que trabajar muy fuertemente con los adultos, incorporarlos como educadores ambientales. Los abuelos son excelentes educadores ambientales. Me encanta cuando me voy a Lambaré y un abuelito me dice, en este arroyo yo pescaba. Y tienen que ver el estado en que se encuentra el arroyo, ¿verdad? Entonces, ese abuelo contando con esta nueva herramienta que nos da la oportunidad de estar haciendo esto que estamos haciendo en el aula, ese es mi abuelo y le habla a todos los compañeros del grado. Imagínense lo que va a hacer eso en el grado en sí. O sea, son herramientas que tenemos que explotarlas. Y disculpen por el tiempo, pero me emociona el tema de la andrología porque es esencial, ¿verdad? Muchísimas gracias, Oscar. Esta misma pregunta entonces le trasladamos a Marcos Ortiz. Muy bien. Bueno, yo también tengo una experiencia que quiero compartir, ya que la pregunta dice que si en Paraguay los adultos recibían, ¿verdad?, lo que es la educación ambiental. A mí me toca mucho de cerca más en esta cuarentena y también en los campamentos que hacemos con los chicos de Scouts, que mis padres, ¿verdad?, que vivieron mucho tiempo en el interior del país, bueno, y también lo que es mi mamá, vivió mucho tiempo en Fernando de la Mora. Tuvo la posibilidad de que su propio papá le capacitaba en temas ambientales, ¿verdad? Le mostraba las aves, le mostraba los árboles, y le mostraba los senderos y otras cosas, ¿verdad? Pero también ellos me cuentan, mis padres, que en las escuelas antes había
clases sobre educación ambiental. Ellos sabían lo que era un rosado, ellos sabían lo que era la deforestación, ellos sabían lo que era también hacer las huertas en las escuelas, ellos sabían lo que era salir por lo menos a hacer actividades ambientales, ¿verdad? Entonces yo también monté ahora un comedero acá de aves en casa y el 90% de las aves ya conocen. Y a mí yo tuve que aprender a través de una guía. O sea, ahí me dice, me da la pauta de que hubo una buena, vamos a decir, un buen entrenamiento ambiental para nuestros padres y para muchas generaciones que vinieron también antes. Pero hoy en día nos encontramos como ya en la etapa, como dice el viceministro, bueno, hay un gran espacio en donde se cortó eso y capaz por varios factores, por la tecnología, por otros tipos de actividades que se hacen hoy en día, ¿verdad? Hoy ya los padres muchas veces ya no tienen ni tanto trato con sus hijos, ¿verdad? Entonces, hacer una educación familiar, hablar de educación ambiental en la casa, hoy es un desafío. Entonces, yo, respondiendo a la primera pregunta, estoy diciendo que sí, antes había y yo creo que muchos de los que están escuchando acá pueden decir, como dice también Oscar, los abuelos, los padres, antes, cuando escuchan algo, ven un árbol, enseguida identifican. Nosotros que estudiamos estas carreras tenemos que tener la guía, tenemos que estar en clase, tenemos que estar investigando, ¿verdad? Entonces nos cuesta mucho porque no tenemos ese acompañamiento hoy en día de lo que ellos tenían, ¿verdad? Entonces, volviendo nomás de la educación ambiental para adultos, es una herramienta muy fundamental, ¿verdad? Me tocó hacer una capacitación en la crean en San Bernardino con adultos mayores, ¿verdad? De 60 para arriba. Y era increíble como ellos te contaban su experiencia, o sea, te cuentan y es como dices eso. Yo creo que ahí nomás, aportando lo que dice Oscar, yo creo que la educación ambiental, como decimos, y estamos todos de acuerdo, que no es solamente una materia. Creo que lo que enseñamos, ambiente o naturaleza en las aulas, tenemos que hacerle partícipe a la familia. O sea, si va a haber una exposición de hoy vamos a aprender sobre las aves de tal familia. Entonces le toca a estos alumnos y los padres tienen que venir a exponer o ayudarle a hacer el cartel, ya que no pueden irse a la escuela porque trabajan o cosas así, pero hay herramientas que se pueden usar. Entonces, pero que los padres le ayuden a interpretar. Entonces, hay una conexión que hoy falta. Hay una conexión de que hoy falta de que el padre hable con los niños sobre educación ambiental, ¿verdad? Como siempre digo, nosotros estamos en la escuela siempre acostumbrados a decir, bueno, la materia orgánica e inorgánica, ¿saben? Sí. ¿Sabemos completar? Sí. Pero en la casa tenemos un basurero que realmente eso clasifica. No hay. O sea, ese es el filtro que yo hago. El 100% de las personas que están en el auditorio entienden que es orgánico, entienden lo que es inorgánico, pero clasifican, llevan a la práctica, no hacemos en casa, no. Los docentes que hablan eso dicen que no. Entonces, yo creo que eso es una herramienta que tenemos que llevar y es muy necesaria. Y para ir cerrando también, ¿verdad? Con los chicos pescados nosotros hacemos muchas cosas de educación ambiental, capaz sin que ellos se den cuenta, pero eso van y lo hacen en sus casas y luego ya le preguntan a sus padres, le preguntan a su hermano, ellos ya le contagian a sus compañeros en la escuela, ellos le contagian a sus primos, y entonces van ellos aprendiendo. O sea, hay un poder entre los padres que pueden aportar muchísimo sus conocimientos y hay un poder que los niños pueden ayudar y complementar eso. Entonces, yo estoy seguro que sí, antes se enseñaba mucho de educación ambiental, ellos capaz no llevaron mucho a la práctica, por eso ahí se creó el vacío ahí que tenemos hoy, y que es muy importante, ¿verdad? Entonces, es muy emocionante tener esos papeles, ese don de actor para tratar vamos a decir, de capacitar. Entonces, yo creo que hay que invitar eso a los adultos que puedan cumplir esa función de transmitir sus conocimientos, ¿verdad? Entonces, de invitarle a que observen aves, observen árboles, a ir a caminar al parque, y eso es lo que falta hoy. Entonces, es una herramienta que hay que unir, el conocimiento de niños, el conocimiento de los padres, y volver a tener esa educación, ¿verdad? Que, como yo siempre dije, capaz hoy en día hay muchas distracciones, muchos factores que ya nos apartaron de eso, ¿verdad?
la gente dice, bueno, no hay nada que ver ahora no hay más nada, pero hay que volver a incentivar eso. Entonces yo respondo de esa manera la pregunta. Muchísimas gracias, Marco. Trasladamos esta misma consulta a Pablo Amarilla de Moisés Bertoni. ¿Algo que quieras aportar en esta pregunta? Pablo, Pablo, ¿estás con nosotros? creo que no está, profe, no le estoy encontrando en ninguna de las contactas. Ok, bueno, entonces sigo la tercera pregunta, ¿sí? ¿Es posible integrar nociones de conservación ambiental a los programas de otras carreras para que el tema ambiental sea intrínseco a otras áreas como la economía o incluso la medicina? Viceministro, tiene la palabra. Sí, definitivamente sí se puede, ¿verdad? Es más, se tiene que, ¿verdad? No importa la disciplina, siempre tiene que estar esa noción. En el caso de la economía es mucho más fácil, ¿verdad? Evidentemente, hasta el concepto de sostenibilidad incluye a la economía porque es una de las tres patas, ¿verdad? Pero en otros casos parece que no hay tanta relación, pero sí, hay mucha relación. No importa, si hablamos del derecho, por ejemplo, la legislación, la relación es más que evidente, ¿verdad? Si hablamos de la medicina, también es muy evidente. Bueno, a pesar de que no, quizá para algunos no tanto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un ejemplo que viene más de mi disciplina, ¿verdad? El hecho de consumir lo que en África le llaman el bushmeat, ¿verdad? Que es la carne de animales silvestres. Es el gran responsable de muchas de nuestras epidemias, incluida el HIV, el ébola y probablemente también el coronavirus. Entonces, yo entiendo que son costumbres ancestrales, pero con ese criterio, ¿por qué no seguimos con el canibalismo, verdad? Si también ha habido ese tipo de costumbres ancestrales, ¿verdad? O sea, la tradición no es lo que debe marcar nuestra conducta, sino los valores, ¿verdad? La razón, los valores, el diseño del ser humano, que está ahí, pero hasta ahora aparentemente no ha llegado a su máximo potencial. Entonces, hay relación en cada ámbito que nos movemos, siempre habrá relación, y lo que sí no sé es si va a ser tan efectiva esa educación a ese nivel, ¿verdad? Porque va a haber que ser creativo, así como lo citaron hoy, como el hecho de que los adultos también podemos cambiar, evidentemente, en muchas disciplinas también se pueden cambiar, pero es mucho más efectivo si abordamos con mucho énfasis en los grados más tempranos. Cuanto más temprano, alguien lo dijo hoy, no recuerdo quién, cuanto más temprano, mejor, porque la plasticidad del cerebro permite moldear como si fuera la plastilina el modo de pensar de una persona, ¿verdad? Y si esa plastilina tan moldeable se enfoca en el respeto, repito, para mí no hay una diferencia entre el respeto al ambiente del respeto al ser humano, ¿verdad? No existe realmente. Esencialmente, para mí no existe, ¿verdad? Pero, claro, es muy difícil que veamos a una persona que ha vivido en contacto con la naturaleza, que ha sabido, que ha escuchado de la gente que influencia sobre él, ese respeto, que se ha vivido eso. Bueno, es muy difícil que él sea parte de eso, ¿verdad? Así que, bueno, espero haber respondido medianamente la consulta. Muchísimas gracias, viceministro. Le trasladamos la pregunta a Patricia Roger de la WWF.
Sí. Sí, no, para mí no es que es, o sea, de hecho se debe integrar y creo que incluso volvemos a la primera pregunta, ¿verdad? Que habíamos dicho que coincidimos casi todos los panelistas al decir que la educación ambiental no es una materia, sino que es algo transversal y que está en todo. Y ahí es donde te das cuenta que la carrera profesional que quieras citar, la parte ambiental está ligada de alguna manera porque todas nuestras actividades se realizan en la tierra, ¿verdad? Incluso, no sé, la arquitectura misma, a mí, yo veo en mi hermano, que es mucho más chico que yo, está terminando ahora arquitectura y está súper metido en el área ambiental por todo el tema de construcción bioclimática y todos estos conceptos, que yo creo que en los últimos años se fue haciendo más evidente, aunque siempre el tema ambiental debería haber estado ligado, así como dijeron, bueno, hoy mismo, ¿verdad?, del tema del coronavirus y las cuestiones de medicina y la parte ambiental, la parte de derecho ambiental, todo. La conservación tiene ciertas reglas legales y el derecho es el que se encarga de hacer cumplir eso. La economía misma, que es la forma de administrar los recursos. O sea, pero yo creo que no debería estar como una materia en sí, a lo mejor, sí algunas cuestiones específicas relacionadas a la carrera, pero sí como algo transversal. Y también me gustaría como decir que si bien a lo mejor atacamos en los primeros años ahora con el tema de educación ambiental, de nada sirve empapar al niño, al joven, hasta la secundaria con temas de educación ambiental y sale a estudiar su carrera universitaria y ya no tiene ese contacto, sino que la educación ambiental tiene que ser algo transversal en el tiempo y en los diferentes ámbitos de la vida. Entonces yo creo que sí, que de hecho creo que están vinculados. Es cuestión de encontrarle, de sacar esa creatividad para ver cómo reforzar el mensaje nomás dentro de las carreras universitarias. Muchísimas gracias, Patricia. Bueno, esta consulta le trasladamos ahora a Oscar Rodríguez del CON. Ahí estoy. Esencial y muy pertinente. La transversalidad no debe ser teoría. Está inmerso en absolutamente todo. Ya no quiero repetir lo que dijeron en el primer panel y ahora es obvio, pero voy a hablar un poco más de algo de donde yo provengo, que es la economía. Me dediqué muchos años a eso, vengo del mundo financiero esencialmente. Y una base fundamental de la teoría económica es que se basa en un sistema lineal. ¿Qué significa eso? Necesitamos eternamente, según el modelo económico que tenemos en la actualidad, explotar recursos para poder satisfacer un crecimiento. Imagínense, seguimos con los conceptos de la década de los 50 y 60, cuando nos hablaba de educación ambiental, que los recursos son infinitos. O gran problema para los economistas, intentar, cuando alguien le quiere explicar, los recursos son finitos. Hey, tenemos un solo planeta, una sola nave. Yo trabajo en turismo, nunca vi hasta el momento una oportunidad de ir a poblar la Luna, Marte, Saturno. No existe. Tenemos un solo planeta. Todo está absolutamente interconectado. Yo nos desafiaría sinceramente a todos a invertir la escala de Maslow y hacer una revolución total. Conocen la escala de Maslow, ¿verdad? Empiezan con las necesidades fisiológicas, no voy a hablar de todas ellas, pero termina con la autosatisfacción, ¿verdad? Como la gran cumbre. Hay que dar la vuelta. De lo que estamos hablando es de lo esencial. Tenemos que empezar esa revolución. Nuestros recursos están diezmados. Imagínense, y la teoría económica sigue siendo la misma. Un sistema lineal en un planeta finito. Ese es nuestro primer gran problema. Las pandemias. Ayer asistí a una charla de médicos veterinarios hablando con médicos de salud pública, de salud humana, y hablando de qué?
de que los cambios de la naturaleza esencialmente nos conectaron con virus que antes estaban bien aisladitos en el bosque y hoy están con nosotros. Pero fuimos nosotros los que nos fuimos al bosque. Entonces, cuestiones tan simples que es como que la gente no quiere escuchar y que solamente sale cuando tenemos la oportunidad de poner esto de manera multidisciplinaria. Yo creo esencial que el MEC y el CONES se sienten y bajen a tierra esta conectividad esencial de lo intrínseco que es de por sí la cuestión ambiental y que conviertan esa transversalidad y le hagan un cable a tierra. Todas las carreras, así como dijo Patricia, están interconectadas. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar solamente desde el humano que interactúa con cualquiera de esas carreras. Es humano, es naturaleza. Insisto con eso, porque si entendemos ese concepto, lo demás va a devenir solo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Para que dé unas palabras, entonces, Marcos Ortiz, referente a esta tercera pregunta. Bueno, totalmente de acuerdo con los panelistas, ¿verdad? El tema ambiental es para, como siempre digo en las capacitaciones, es para todas las carreras. Pero ahí nomás también quería hacer la gran experiencia, y yo creo que los que estamos acá siempre sufrimos eso, que en los problemas ambientales nos tiran a nosotros los ambientalistas. Nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que pasa. Entonces, también escucho muchos comentarios que dicen, bueno, la plata es lo que nosotros tenemos que conseguir y bueno, el ambiente a nosotros no va a pasar nada, no existen los problemas ambientales. Entonces, nosotros estamos para solucionar eso, ¿verdad? Entonces, nos ponen a nosotros como los que tenemos que solucionar lo que hoy estamos pasando. Y cosas que no es así, ¿verdad? Como dicen la gente, nosotros de chicos tenemos que empezar con el tema ambiental, con los conceptos y con los problemas que nosotros podemos alterar con nuestras diferentes vocaciones. Yo veo lo que hoy pasa es que en las diferentes carreras no hay una malla, no hay una materia en donde realmente te enseñe qué efectos van a tener tus decisiones dentro de lo que vos puedas tomar. O sea, no hay una materia que si vos estás estudiando, como ya mencionó ahí Patti, arquitectura, y no tenés una materia que realmente que te hable del suelo, del impacto, de cómo mitigar esos comportamientos, va a ser difícil después tomar una buena decisión a la hora de que vos te vas a ejecutar tus ideas. Entonces, como dice Oscar, esto es para todas las carreras, no importa qué estudies, pero nosotros tenemos que estar capacitados en alguna materia o algunos seminarios también ambientales. Ya como dijimos, la educación ambiental es para todos, no importa qué estés estudiando. Entonces, si nosotros lastimamos la naturaleza, alteramos todos nuestros recursos naturales, al final nos vamos a tener otro planeta donde irnos. ¿Verdad? Eso siempre estamos diciendo todos, que acá nosotros nacimos y acá nosotros vamos a morir. O sea, no hay otro planeta donde nos pueda cobijar con los recursos naturales que nosotros podemos disfrutar acá. Entonces, yo creo que falta ese interés de todas las carreras, ¿verdad? Que no nos estén tildando a nosotros, que nosotros para eso estudiamos, que nosotros somos los doctores de los recursos naturales, que haya ese interés, que todos somos responsables de todo lo que hay acá. Entonces, ¿qué falta? Falta una introducción, falta por lo menos algunas visitas o que hagan, o que tomen la educación ambiental como algo de salir de la rutina. Si vos estás estudiando economía o si estás estudiando informática, que haya actividades que realmente te vayan a hacer una visita a una reserva forestal, a un parque nacional, ¿verdad? No importa qué estés estudiando, pero que el ministerio, las facultades tengan esas opciones como para despejar también a los alumnos y vean otra materia que por más que no les sirva para su currículo, no les sirva para aplicar en su vida profesional, pero como partimos de la primera pregunta, este es algo que nosotros tenemos que saber, no importa qué carrera estemos haciendo,
tenemos que entender por qué todo esto es un sentido común. Si nosotros contaminamos el agua, si nosotros echamos los árboles, o sea, no importa qué estés estudiando. Es como ahora la situación que estamos teniendo con la pandemia. O sea, vos estudiaste cualquier carrera, tenés plata, no tenés plata, tenés los recursos, a todos nos metió en la casa. Todos nos quedamos en cuarentena, todos nos podemos infectar, no importa qué estés, en qué lugar estés. Entonces la educación ambiental para todas las carreras es lo mismo. Si nosotros no tenemos una formación o un respeto hacia los recursos naturales y los docentes no nos están a nosotros diciendo que como ética o como respeto como profesional tenemos que tener siempre en primer lugar a los recursos naturales. Entonces, esto es algo que se tiene que hablar en todas las carreras, se tiene que hablar en todas las facultades. Entonces yo comparto la respuesta de los compañeros, pero siento que eso se tiene que quitar, ¿verdad? Como dije, que nosotros no somos solamente los solucionadores del problema. Somos todos los que tenemos que cuidar esta casa grande, no importa qué carrera estudiemos. Y tenemos que tener también un interés, o sea, ese interés de querer aportar y cuidar y sentir también como una buena acción. Si yo estoy estudiando, volviendo al ejemplo de arquitectura, bueno, en vez de echar un árbol, en vez de construir donde hay un árbol, bueno, adapto eso y cuido, ¿verdad? Entonces es un aporte que yo estoy dando desde mi vocación, ¿verdad? Entonces, si estoy estudiando otra carrera, entonces trato también de hacer hábitos ambientales en mi consultorio, trato de hablar también en mis clases de eso, invito a dar una clase afuera del parque. Entonces hay mecanismos que nosotros podemos indirectamente motivar a los alumnos de diferentes carreras, que esto es para todos. Es para todos. Así que con eso respondo a la tercera pregunta. Profe Fati. Muchas más. Hago la siguiente pregunta entonces, ¿sí? Profe, tu conexión no está siendo tan buena y no se te entiende lo que estás diciendo, profe. Profe, ¿Está? profe, salió súper cortada tu llamada y no se entendió nada de lo que dijiste. Voy a hacer la última pregunta a los panelistas. Profe, continúo yo, sí, le paso la pregunta porque tu conexión no está siendo... La cuarta y última pregunta. Bueno. Ahí está. La cuarta pregunta sería, ¿el concepto de educación ambiental evoluciona hacia el concepto de educación para la sostenibilidad? ¿Podría dejarse de lado la educación ambiental como la conocemos hoy para adoptar un nuevo concepto sobre la educación en este aspecto, o es importante mantener una visión conservadora sobre la conservación, valga la redundancia? Me encanta la pregunta. Para mí es... Sí, para vos. Me encanta la pregunta. Me parece que la persona que formuló la pregunta, como decían, bueno, no sé si son millennials ya o son Z, ya se me perdió la pelota, ¿verdad? La persona que hizo esto la mueve. Porque creo que entendió que hay un cambio de era, que hay un cambio de pensamiento, que hay conceptos un poco que hemos ido demasiado, hemos abusado quizás ya de su uso y como que la gente tiene algún grado de rechazo y como que hay un deseo de migrar hacia otro. Y entonces usó la palabra conservadurismo dentro del conservacionismo, ¿verdad?
Yo creo que partir del hecho de que lo que creemos ahora es lo mejor o es lo verdadero, es no conocer la historia. Porque va evolucionando el pensamiento, van evolucionando, a veces para bien y otras veces para mal. Pero hay un cambio siempre, ¿verdad? Y a veces ese cambio es positivo, pero hay veces que es negativo. Doy un ejemplo que ojalá que no ofenda a nadie, pero son hechos, ¿no? No son cuestiones ni religiosas ni ideológicas, ¿verdad? Es un hecho de que el concepto de sostenibilidad mira al ser humano y su desarrollo, al desarrollo económico y a la protección del medio ambiente, ¿no? Como las tres patas, pero que en un balance perfecto se puede conseguir, ¿no? Sin embargo, creo que en cierto punto, como el concepto del ser humano cambia también, ¿no? ¿Qué es desarrollo hoy, verdad? Va cambiando, va mudando ese concepto, porque nunca estuvo fundamentado en su verdadera esencia. Para mí el desarrollo no se puede separar de la biología. Me encantó, no sé quién dijo, Oscar creo que dijo, ¿verdad? Que hace un ejercicio de tener la respiración a ver cuántos segundos podemos apartarnos de la biología. No sé si lo dijo así, pero yo lo entendí así y me encantó. Es más, lo anoté. Y es verdad, hay veces que a mí me toca hablar con gente que creo que no tiene conciencia de que es un ser biológico. Y yo puedo contar una experiencia personal y le voy a llamar. Jacinta, por ahí viene Jacinta, ¿verdad? Jacinta, vení, mira un perrito. Bueno, Jacinta ya vendrá, ¿verdad? Si me escucha va a venir. Acá viene. Jacinta, vení, vamos a ver un perrito, vení. Mira, ahí hay un perrito, ¿ves? Ahí está un perrito, que sos vos. ¿Viste? Bueno, cuando empecé a cambiar mi percepción de los perros, ¿verdad? Los perros no estaban entre mis preferidos porque yo nunca había vivenciado un hecho tan increíble como que el cuello, ¿sí?, sostiene a la cabeza firmemente, igual que nosotros. Que tiene acá, yo puedo sentir su arteria carótida. Si yo le toco acá, siento su arteria carótida. Ahí está por ladrar ya, Jacinta. Jacinta, sos vos. Lo que quiero decir es que hay que vivenciar esto, ¿no? Acá estoy tocando su cuerpo que está en promedio 2 grados más que el nuestro. Ella estornuda, ella se despereza, ella cuando se despierta hace así, igual que nosotros. Y esa vivencia me hizo amar a todos los perros, no a Jacinta nomás. Y eso sucedió hace no menos de... ¿Cuánto, Jacinta? 3 años. O sea, lo que quiero decir es que nosotros no podemos apartarnos de algunas cosas que son fundamentales. Nuestra propia biología es fundamental. Nosotros estamos diseñados para tener un éxito biológico, pero a la vez somos un reloj biológico, ¿no? Un hecho biológico en proceso que va floreciendo como una planta y luego va perdiendo ese esplendor, pero su naturaleza sigue intacta, ¿sí? Porque lo que él es la información que es. No es todo lo que soy yo no existía hace 10 años. Y yo suelo decir, yo no tengo 55 años, yo tengo 10 años realmente en términos físicos, porque todo mi cuerpo, todas las células han sido reemplazadas, incluso los huesos, incluso el material externo a las células de los huesos ha sido reemplazada en un máximo de 10 años. Entonces, pero ¿qué es lo valioso ahí? Y no tanto en mi caso, ¿verdad?, sino en general. Lo valioso es la información, lo valioso es lo que dice la biología. Y me parece que ese concepto se está perdiendo en el caso del ser humano. Porque
Porque hay países que han sido muy buenos en sus éxitos económicos y muy malos en mirar al ser humano, ¿verdad? En su dimensión real, en su esplendor biológico, como un hecho biológico. Han conseguido quizás mejorar sus condiciones ambientales, pero tenemos millones de ancianos que viven solos, se suicidan. En Japón, no sé si lo saben, hay ancianos que cometen delitos a propósito para poder ir a la cárcel y tener a alguien con quien hablar. O sea, eso está sucediendo. Entonces, estamos perdiendo un poco ese concepto, ¿verdad? Y a mí me preocupa, y si se trata de ser conservador a la hora de ese concepto, que por lo menos yo lo viví en los 90, de la sostenibilidad, yo conservaría eso. No mudaría eso. No sé si más o menos pude hacerme entender. Sí, profe, muchísimas gracias. Patricia, te queda a vos la pregunta. ¿Querés que te vuelva a repetir o seguimos en la línea? No, sí, seguimos. De hecho, en realidad, a lo que antes se le llamaba educación ambiental, por una cuestión de los objetivos de desarrollo sostenible, por nuevos acuerdos entre los países, que va mudando el término a lo que es educación para el desarrollo sostenible o educación para la sostenibilidad, ¿verdad? Pero yo creo que la esencia, al menos por lo que yo entiendo de educación ambiental, no necesariamente cambia la manera de llamarle, pero no debería cambiar el fin mismo, ¿verdad? Pero sí coincido con algo que justamente dijo el viceministro, es que deberíamos ser un poco más creativos, porque sí, muchas de las cosas que veníamos haciendo en el pasado no funcionaron. Alguien justamente dijo, creo que fue Oscar, que dijo hace rato, justamente estamos como estamos porque no funcionaron los mecanismos que utilizamos, ¿verdad? Entonces, a lo mejor aprovechando este cambio de paradigma, este cambio de nombre, de educación ambiental a educación para la sostenibilidad, deberíamos también reinventarnos un poco en los mecanismos para que justamente sean mucho más efectivos. En realidad yo creo que más que cómo le llamemos en sí a la educación ambiental, a la educación para la sostenibilidad, es la manera en la que hacemos que eso sea más efectivo. Profe, ¿qué tal está tu conexión, profe Fati? No sé, ¿ahí se me escucha? Súper bien. Te dejo otra vez a vos. Dale. Bueno, muchas gracias. Entonces, Patricia, vamos a trasladar esta pregunta a Marcos Ortiz para que brevemente nos dé su parecer referente a esta última pregunta. Bien, gracias. Bueno, yo para ir otra vez y cerrar, era muy importante, como estamos diciendo y estamos totalmente de acuerdo, que bueno, muchas cosas no salieron bien en la educación ambiental, muchos conceptos no se pudieron aplicar, y los conceptos y las estrategias que tenemos hoy en día son de años atrás, ¿verdad? Cosas que hoy podemos explicar ya no están, o cosas que explicamos ya no están, o sea, y cosas que queremos llevar a la práctica, no tenemos los lugares, no tenemos los materiales. Entonces yo no sé si sería bueno cambiar, pero sí voy a lo que dice Patricia, ese fin tenemos que mantener y ver la estrategia. O sea, yo creo que teniendo o no un nombre esto, yo creo que tenemos que mantener la finalidad y ser creativo, ser muy práctico y saber que, como fui al inicio de esto, no es estar en aula, es salir, tocar, mirar. Entonces yo creo que esa estrategia tenemos que mantener, no importa qué nombre le pongamos, pero esto, como dijimos, no es una materia, es totalmente teoría, es conocer y ver, es conocer y tocar. O sea, esa estrategia nosotros no estamos coincidiendo hoy en Paraguay, no podemos hoy trabajar todavía en ese problema, en esa fórmula. ¿Sí? Nosotros vemos que todo el concepto es, yo como docente cumplo en explicarle, darle la tarea, usted completa, rinden y terminó. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer en esa pregunta, bueno, se puede cambiar el concepto, todo bien, pero tenemos que seguir con el fin de crear la conciencia y de que realmente
sea teoría y práctica y que realmente eso funcione, ¿verdad? Yo, como siempre digo, el viceministro mismo dijo, bueno, estamos en tres puntos que no pudieron ser positivos y muchas cosas no están siendo positivas. Entonces ahora, si no salieron esas estrategias positivas, ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿Qué hacemos hoy en día? ¿Qué tan creativo podemos ser para que esto sea aplicable? Muchísimas gracias. Ahora vamos a tener en el último a Pablo, o no sé si está él. No, no está, ya no se pudo volver a conectar, profe. Ok. Estoy todavía. Pero está Oscar. Oscar, ¿estás? Perfecto. Bien. Ok. Voy a leer la pregunta porque tiene relación al énfasis que quiero hacer en mi respuesta. Dice, el Perfecto. concepto de educación ambiental evoluciona hacia el concepto de educación para la sostenibilidad. Fantástico, y todo lo que estamos acá movemos la cabeza porque entendemos de qué se trata eso. Paréntesis. ¿Podría dejarse de lado la educación ambiental como la conocemos hoy para adaptar un nuevo concepto sobre la educación en este aspecto? ¿O es importante mantener una visión conservadora sobre la conservación, valga la redundancia? Y contesto esta pregunta primero con una repregunta. ¿Quién conoce la educación ambiental en Paraguay? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos son? ¿Ha funcionado la estrategia que arrancó en 1992, que fue un paquete comprado? ¿Las conocen? ¿Se aplica? ¿Se ven reflejadas en el estado de los recursos naturales y en la conciencia de la población? ¿Conocemos siquiera al ser humano? Entonces, ¿cómo vas a querer cambiar algo que ni siquiera... Estamos hablando, ok, los 47 que ahora quedan acá de participantes, de hecho, nos metimos muy probablemente por la empatía que le tenemos al tema. Vayan y hagan una pequeña encuesta en su alrededor a ver cuántos conocen siquiera el concepto de sostenibilidad. No importa cómo se llame este asunto. Tenemos que permear, ver las herramientas que ya existen y tomar esa transformación que sugiere, que va a tener el nombre de Ramón y Alessio Cardoso, así se llama. Quería decir correctamente el nombre de este gran educador paraguayo. Y repito, él sugiere recuperar la soberanía pedagógica. Eso es esencial. Nosotros estamos queriendo enseñar cosas que pasan en la Antártida mientras todos nuestros recursos naturales se están yendo. Es esencial también enseñar lo que sucede en la Antártida porque nos afecta a nosotros. Pero ¿a qué voy? Hay tesis maravillosas de grado y posgrado hechos por paraguayos acerca de funcionó o no funcionó la transversalidad de la educación paraguaya en la educación paraguaya de la educación ambiental. ¿Sabían eso? Existe eso. Evaluaciones fantásticas hechas por docentes del interior del país que dicen, wow, la herramienta es fantástica, pero no tenemos recursos financieros y no tenemos personas que nos entrenen para hacer esto. Por eso no funciona. Entonces, a ver, tenemos que revisar lo que existe para abaratar costos y ver si funciona o no e involucrarnos absolutamente todos. No tenemos que reinventar la rueda y no tenemos que usar términos cool como sostenibilidad en vez de educación ambiental. No importa. Tenemos que hacer que entendamos que nuestro planeta es una naranja, que si le pintamos con un barniz, el grosor del barniz son los 11 kilómetros donde se desarrolla toda nuestra vida y está el oxígeno que es esencial. El resto es cuento. Y, perdón, me quiero despedir. ¿Puedo compartir pantalla, Mavi? Claro que sí, adelante, profe. Bueno, voy a buscar primero una cosita rápida. Y acá voy No a sé si compartir. sabes cómo, profe, ahí en el medio te sale share Creo screen. que voy a probar, sí. Voy a probar a ver si funciona. Compartir. ¿Ven mi pantalla? No, todavía no, profe. Avísenme si aparece. Ahí está cargando ahora. Buenísimo. Listo. Bien. ¿Ven esto, verdad? A ver si funciona la presentación. Bien. Esta es una foto que
fue de los años 90 en la cordillera de Maracayú. ¿Ven la foto, verdad? Sí, profe. Bueno, una foto que hice desde un mirador natural ahí en el bosque. Y este fue el proceso, ya en la década de los mediados de los 90, de esa misma zona, ¿verdad? Cala agrícola. ¿Qué significa eso? Vamos a cambiar el pH de este suelo boscoso, que antes era súper ácido, para que se vuelva apto para las oleaginosas. Entonces muy difícilmente vamos a poder volver a tener un bosque ahí. Y esta es la zona de amortiguamiento de ese parque, ¿verdad? De esa reserva privada. Y esto es lo que pasó desde 1950, un poquitito después, 5 años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Estos estaban los baby boomers ahí. Ahí ya, yo ya tenía 5 años. Y acá por ahí le veía el yaguareté ahí. Y en el 91, solo región oriental, no les quise poner la del Chaco para no deprimirnos todos. Esa es una imagen de la de WWF del 2004, donde se emana el decreto de deforestación cero en la región oriental, y desde el 2004 hasta hoy se deforestaron con el decreto ese, con la ley esa en cuestión, 600.000 hectáreas más. 4% nos queda del bosque más biodiverso que teníamos en Paraguay. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿funcionó la educación ambiental en Paraguay? Dejemos de querer inventar conceptos nuevos y hagamos que funcione. ¿Sí? Eso nada más. Gracias, profe. Creo que fue una realidad muy fuerte. No estábamos como asimilando que eso iba a venir. Creo que fue un golpe fuerte para todos, o a lo menos para los que no sabíamos en general. Así que, profe, no sé si querés dejar de convertir tu pantalla, Oscar, o sacamos. Sí, me tenés que enseñar nomás cómo se hace. Bueno, te va a aparecer allá arriba. Ahí es, yo dejar te de, suspendo. bien, ahí está, Ahí lo está. logré. No saben la felicidad que es para un generación X amigarse con la tecnología. Mavi, feliz cumpleaños. Y por último, quiero decirles nomás que para mí es una emoción ver a esta gente joven, porque es increíble el potencial que tienen, y tenemos nosotros los viejos la urgencia de ponernos en sus espaldas y empujarle hacia adelante, porque yo llevo años en este tema de la educación ambiental y la preocupación por nuestros recursos naturales, y hace muy poco tiempo que veo gente con este potencial, y hay una luz al final del camino. Así que feliz cumpleaños, Mavi, y gracias por todo esto que generaste esta Semana de la Tierra. Gracias a vos, Oscar. No era necesario, pero gracias. Felicidades, Mavi. Gracias. Profe Fati, ¿podés seguir nomás? Bueno, no sé qué más queda para que compartir, o creo que ya están todos. Ya es nuestra ronda de cierre, con lo que queremos de cada uno. Perfecto. Bueno, antes que nada, agradecerle a todas las personas que lograron estar con nosotros conectándose y bueno, y hablar y debatir sobre un tema muy importante que es sobre la educación ambiental, y hablando un poco de mi experiencia también, que estoy trabajando ya digamos, desde muchos años también, ¿verdad? Y veo que también como todos los panelistas, también concuerdo con todo lo que estaban diciendo de fortalecer al MEC, de estar trabajando con ellos, que ellos nos den esa oportunidad de poder trabajar, y también darle la oportunidad a los docentes que se puedan capacitar con temas básicos, y que cuando haya un auxilio que estemos nosotros, ¿verdad? Para poder estar con ellos y acompañándole y tener, así como dijo, ¿verdad? No sé, creo que no noté el nombre, pero el aula afuera, tener la escuela afuera. Ahí Marco Ortiz, creo que no lo recuerdo, de trasladar, porque la educación ambiental tiene que ser un hábito, como dijo Marcos Ortiz, no como una materia, sino que trasladarlos ya sea en los parques, hasta en los jardines de nuestras casas. Entonces, la educación ambiental tiene que ser un hábito desde
que vivimos, desde que sabemos que estamos respirando, para poder entonces tener una convivencia mejor con la conservación y tener un hábito ya desde muy chico y bueno, ya para después las siguientes generaciones, ¿verdad? Enfatizar y tener un profesional capacitado para diferentes tipos de temas ambientales, ya sea en las escuelas, en los colegios o también en las universidades. No solamente como para llenar la malla curricular, ¿verdad? Y desarrollar todos los ítems, ¿verdad? Sino que también tener personal capacitado y darle esa oportunidad a jóvenes y a mucha gente que se está capacitando para eso, ¿verdad? Y tener un buen manejo de los recursos, un buen control, como dijo también la doctora Norma Gómez, ¿verdad? Y también como recalcando también lo que dijo Pablo Amarilla, que no sé si ya desapareció de ahí. Acá hay palabras claves que hay que tener en cuenta para la educación ambiental: tener voluntad, comprensión y capacitación constante para que la educación ambiental sea algo neto, algo nato nuestro, porque nosotros somos vida y bueno, desde ahí ya tiene que ir. Tenemos que tener el concepto, ¿verdad?, de practicar la conservación en diferentes ámbitos. Y tiene que ser la educación ambiental como un componente primordial y como esencia, como dijo también Oscar Rodríguez, y contagiar al docente, porque los docentes, porque son nuestros soldados de primera línea, así como Oscar Rodríguez estaba diciendo, que el MEC sea la central y que nosotros estemos aquí para apoyar y que el viceministro, el ministro y todos los ministerios, ¿verdad?, que sea una multidisciplinariedad para poder tener esto como educación ambiental como un eje primordial para todos nosotros los paraguayos y para el mundo entero. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias una vez más en nombre del Benjamin Franklin Science Corner, la Embajada de los Estados Unidos y la Sociedad Científica del Paraguay por sumarse a esto. Gracias por decirnos que sí. Y es un tema que nos afecta a todos. Es algo que es transversal a todas las áreas en las cuales estamos involucradas, desde el cotidiano vivir hasta lo que no sea normalmente. Muchísimas gracias, viceministro, por su tiempo. Señor Oscar Rodríguez, un gusto y un placer enorme escucharlo como siempre. Señorita Patricia Roché, muchísimas gracias. Señorito Marcos Ortiz, muchísimas gracias. Profesora Fátima, un gusto enorme. Para todos los panelistas que siguen desde el primer panel, también agradecerles una vez más por el maravilloso aporte que estuvieron brindando. Muchísimas gracias por sumarse a estos tipos de espacios y gracias a todos los que se están sumando en esta semana. Mañana tenemos una última actividad para cerrar de manera fantástica lo que es la Semana de la Tierra. Terminamos con lo que es Paraguay y la conservación en líneas generales. Vamos a tener a excelentes expositores, a muy renombrados y reconocidos con trayectoria. Así que les invito a que se vuelvan a sumar. Van a encontrar toda la información en nuestros perfiles de Instagram y también en Facebook. Así que pueden seguirnos y van a encontrar ahí. Los que tengan mi número pueden escribirme nomás si no encuentran, sin ningún problema. Y una vez más, muchísimas gracias por sumarse. Buenas noches.